Bienvenidos sean a un nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva o tercera vía del Espíritu Santo con su servidor, el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Hoy es un día muy especial, es sábado que hacemos honor a la Santísima Virgen de una manera especial en la iglesia, pero sobre todo porque en esta semana concluye la semana de la Epifanía del Señor. En este momento concluimos esa parte casi de la Navidad, aunque no del todo, porque viene el bautismo y viene la presentación del niño Jesús el 2 de febrero. Pero por lo pronto ya muchas personas han quitado la escena de Jesús, María y José. Aquí quiero recordarles la importancia que tuvo la fiesta litúrgica de la Epifanía o de los Santos Reyes. Allí vemos a Jesús, María y José, al niño Jesús, a los pastores atrás y a los magos. Aquí nomás faltan los ángeles del cielo, pero nosotros sabemos que Jesús merece la adoración de todas las criaturas, seres humanos, los ángeles, especialmente los pastorcitos y por supuesto la Santísima Virgen como su madre y Señor San José. Nosotros queremos agradecer a Dios que usted está escuchando todos los días la palabra de Dios y el sábado no es la excepción. El hecho de estar de azul pues quiere indicar eso, que es día que hacemos mención especial a la Santísima Virgen María. Escuchemos la palabra bíblica y litúrgica de Dios, que son la primera carta de Juan capítulo 5, 14 al 21, y también el Evangelio de San Juan capítulo 3, del 22 al 30. ¿Cuál es el tema principal de ambas lecturas? Pues nada más ni nada menos la necesidad del sacramento de la confesión, que también lleva el nombre de reconciliación, penitencia, perdón, paz, concordia, comunidad, unidad restaurada por Jesucristo. ¿Por qué la Iglesia enfatiza en que el fiel cristiano católico debe frecuentar los sacramentos? Pues se refiere ante todo al sacramento de la penitencia y a recibir la Santa Eucaristía, que el libro, la encíclica, pues más bien es exhortación apostólica, porque fue posterior a un sínodo de obispos en el que se reflexionó en el tema central, o el asunto central, o la persona central de toda la iglesia, que es la Santa Eucaristía. Jesucristo presente en cada iglesia, en cada parroquia, en cada celebración eucarística, en la humildad de estos pobres signos de un poquito de pan y de vino y una gotita de agua, y las palabras del sacerdote que hacen posible, por la fuerza del Espíritu Santo, por su poder, de tener la Eucaristía como el alimento, no solamente del alma, sino del intelecto, y por qué no decir también del cuerpo, porque mucha sanación ha dado a personas enfermas que reciben con fe la Eucaristía, y por supuesto del alma. Entonces toda persona compuesta de mente, corazón, cuerpo y alma, al recibir la Eucaristía, pues le proponen a Dios ofrecer todo su ser, su cuerpo, su mente, su corazón y su alma como nueva arca de Dios. Así como el cuerpo de la Santísima Virgen encerró o guardó al Verbo Eterno de Dios, cada cristiano, cada persona fiel en la iglesia debe conservar las palabras del Evangelio, así como también la práctica de los sacramentos. No puede ir una cosa separada de la otra, no para el católico por lo menos. Escuchemos pues lo que nos dice esta primera lectura de primera carta de Juan 5, 14 al 21. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios, en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Eso vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque sí hay pecados que llevan a la muerte. Y por eso no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte.
sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que si somos de Dios, mientras que el mundo entero yace con el poder del demonio, en el poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. ¿Qué escritura o qué texto tan completo cuando se relaciona lo peor que el pueblo de Dios podría cometer, el pecado de la idolatría? Es decir, de cambiar al verdadero Dios por falsos dioses. Eso era lo peor que el pueblo de Israel podía hacer. El pecado que podía cometer, desafortunadamente lo cometió muchas veces, pero muchas otras Dios lo volvía a llamar. En términos del Papa, su Santidad Francisco, Dios es el que nos primeriza o nos primavera, dice de alguna manera, ahí viene la palabra primavera. Él es el que primero toma la iniciativa. Él es el que, a pesar de que nosotros decimos que sí, pero sabemos que por nuestra debilidad carnal, por tentaciones del demonio, por nuestros propios caprichos, por las ilusiones que ofrece este mundo, caemos. Le prometemos a Dios y volvemos a caer. Por eso necesitamos de esa segunda barquita de salvación. La primera fue el bautismo, como esa barca, como la arca de Noé, que rescató a algunos animales y algunos seres humanos de la perdición total de lo que Dios había creado. Y esa nueva barca de Noé, pues es la iglesia. Y no me refiero en el sentido de que cuántos animales sabemos en la iglesia, ¿verdad? A veces los animales son menos animales que los seres humanos. Pero no me refiero a eso. Me refiero que es la oportunidad que tenemos para ser rescatados de la perdición de este mundo. Los sacramentos que la iglesia ofrece están en consonancia con el mensaje de salvación. Por eso nuestros hermanos y hermanas evangélicos miran a la iglesia de alguna manera con recelo, porque algo perdieron al haberse separado de la iglesia católica. Cuando Martín Lutero estaba en el lecho de muerte, su madre le preguntó: hijo, yo te crié en la iglesia católica, de hecho te hiciste monje agustino, ¿por qué ahora tú predicas otra iglesia? ¿Cuál iglesia es la que nos va a salvar? ¿Y qué contesta Martín Lutero a su madre en el lecho de muerte? Madre, para esta vida cualquier religión es buena, pero a la hora de morir, la Iglesia Católica es la que tiene toda la autoridad para absolvernos de pecado y poder entrar a la vida eterna. Claro, de ninguna manera podemos decir que ya porque dijo eso Lutero y porque la iglesia de Trento, sobre todo el Concilio de Trento, ha establecido que necesitamos la gracia santificante para ser salvos, y de allí se agarraba la idea de que fuera de la iglesia no hay salvación. Es decir, si no te hacías bautizar católico, te ibas al infierno. Mis hermanas y hermanos, la iglesia no ha cambiado esta verdad, pero le ha dado un giro de tal manera que abrace a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad, incluyendo aquellos que no están bautizados en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ahora por iglesia se entiende no solamente la iglesia, la institución de la iglesia cristiana católica romana, sino que por iglesia de Cristo la ha definido cuando él era secretario del dicasterio de la propagación de la fe, José Ratzinger, y que después vino a ser ahora el emérito Papa Benedicto XVI, y que él dijo claramente en su documento Jesus Domini, o Señor Jesús, de que definitivamente no podemos
negar la primacía que tiene Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, el único mediador entre Dios y la humanidad. Pero de allí se sigue que la iglesia que Él fundó y del cual Él es la cabeza, en esa iglesia cristiana católica romana, tiene la substancia o subsiste, por así decir, en esa misma iglesia de Cristo, subsiste en la iglesia cristiana católica romana. Es decir, no se trata de dos iglesias, se trata que la iglesia de Cristo incluye personas más allá de las fronteras de la propia iglesia, hablando físicamente, es decir, como los bautizados suscritos en las parroquias. Puede ser que una persona miembro de la iglesia de Cristo sea aquella que es un evangélico, o aquel gran Gandhi de la tradición de la India, que decía: yo tengo gran atracción por Jesucristo, pero yo no quiero bautizarme, no me quiero convertir en cristiano, porque muy mal ejemplo me han dado los cristianos, y con mucha razón. La iglesia obviamente no canonizará al señor Gandhi o Martin Luther King era cristiano, pero no católico. Pero la iglesia no puede negar que la gracia de Dios, de una o de otra manera, se haga presente fuera de los círculos de la iglesia cristiana católica romana. Y esto, no lo olviden, no es herejía, es enseñanza del gran pontífice teólogo de nuestro tiempo, el emérito Papa Benedicto XVI, que cuando era secretario del dicasterio de la propagación de la fe, estableció que solamente en Jesucristo hay salvación, pero Jesucristo se hace presente de forma anónima quizás, o en los hombres y mujeres de buena voluntad que practican la justicia y que aun cuando no se llamen cristianos, pero son de los nuestros, son de Jesucristo. El mismo Jesús dijo: yo tengo muchas ovejas que no pertenecen a este redil. Mi deseo, mi voluntad es que todos pertenezcan a este redil. Sin embargo, hay algunos que escuchan mi voz. Todos los que son de la verdad escuchan mi voz, dijo Jesús, como testigo veraz de la verdad. En el último libro de la Biblia se llama de Jesús el principio y el fin, el alfa y el omega, el testigo veraz. Aquel cuyo testimonio no puede fallar, porque es el que devela o descubre la verdadera naturaleza humana, esa nueva antropología que se necesita para tener una nueva evangelización, y de la cual yo considero que debe integrar no solamente la tradicional o clásica binomio, o lo que yo le llamaba dualismo natural entre el alma y el cuerpo, entre lo material y lo espiritual, y que muchos hicieron decaer en una dicotomía. De hecho, San Pablo habla de una forma dicótoma, ¿verdad? Pero en el fondo de las cosas, yo creo que sabiendo interpretar bien a San Pablo y al Espíritu Santo como lo iluminó a él, podemos decir que el cuerpo humano parte sí se corrompe y sigue las normas del demonio mismo, y hay la dicotomía que la carne está en contra del espíritu y el espíritu contra la carne. Pero ya tomando la persona humana compuesta no solamente de carne y espíritu, de cuerpo y alma, sino de inteligencia o intelecto o razón, del corazón, sentimientos o el amor, del cuerpo de hombre o de mujer y del alma. Son 4 los elementos integrales de esta nueva antropología, muy necesaria para prepararnos a la nueva evangelización, que debe ser nueva en estrategia, nueva en ardor y nueva, como nos decía el Santo Padre, pues nueva en expresión. Así es que es nueva en expresión, nueva en metodología y nueva en ardor. Esas son las 3 características de la nueva evangelización. Nueva en expresión porque tenemos que encontrar nuevas formas de dar la gran noticia que no puede cambiar. La nueva evangelización no es nueva en contenido. El contenido que ya lo descifra la gran encíclica Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, y allí se nos describe que la evangelización incluye toda la persona, todas las palabras, toda la obra
del misterio de Jesucristo muerto y resucitado y glorificado. Entonces toda la persona de Jesús como ese evento central de la historia es el Evangelio. Y como este Evangelio en la nueva evangelización debe presentarse con expresiones nuevas, con estrategias o metodologías nuevas y con un ardor o entusiasmo o celo nuevos, renovados, apasionados, porque necesitamos apasionarnos por Jesús, porque Él se apasionó por nosotros. Él entregó todo su ser por cada persona. Él es el novio o el esposo prometido que con gloria vendrá por su esposa, la iglesia, cuyos miembros somos todos, que deseamos que venga el Señor Jesús, que regrese, que no se olvide de que nos vino a persuadir con todo lo que es Él. Por eso, mis hermanos, quiero concluir en este mensaje del día de hoy, recordándoles que todo ídolo es aquello que se opone a que Jesús sea la persona que nos libera de nuestros propios ídolos, vicios, pecados, pero que si cometemos un pecado, tenemos un abogado. Abogado tenemos, dice el mismo autor de esta carta juánica, que se llama, reconocer que somos pecadores, y por eso la iglesia instituyó el sacramento de la confesión, que es otro documento que no tengo aquí, pero que realmente encierra pues la tradición, encierra el magisterio de la iglesia, las imágenes de Cristo que le tienen miedo los demonios, porque Él es el que libera las almas de las garras satánicas para llevarnos a la presencia de Dios con la gracia de su evangelio que reciben todos los hermanos cristianos y la Sagrada Eucaristía, pero también con la práctica de un humanismo verdaderamente liberador, que aun cuando no escuchen el evangelio o reciban los sacramentos, pero si son personas que practican la justicia, que hacen el bien, hombres y mujeres de buena voluntad, de alguna manera están incluidos en esta iglesia, de tal manera que fuera de la iglesia no hay salvación. Es decir, pero siempre y cuando la iglesia sea algo más que la sola o mera institución de la iglesia cristiana católica romana, en donde subsiste la iglesia toda de Cristo. Que Dios Todopoderoso les bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos muy pronto, hágale like y no se le olvide que la vida de los santos es una forma práctica, me olvidé de decir eso, de poner en práctica la palabra toda de Dios, la enseñanza de la iglesia y sobre todo el evangelio de Jesucristo. Los santos de cada día nos recuerdan que el Espíritu Santo hace una obra muy especial de cada hombre y mujer que se entrega totalmente a Jesucristo. Que pasen buen día.